Muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Indelicato, subsecretaria de Graduados. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos están mirando hoy por el canal de YouTube de la Secretaría de Graduados. En esta oportunidad quería agradecerle a Eugenia Campos, que va a ser quien hoy va a exponer sobre este tema tan interesante en el segundo encuentro del ciclo de emprendedores, que es estrategias para diseñar una validación de mercado. Así que muchas gracias Eugenia, muchas gracias Sofi, que también es la coordinadora del ciclo de emprendedores, y agradecer también a Rubén Arena, secretario de graduados. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Natalia, Eugenia. Muchas gracias por volver a participar en el ciclo, en la segunda edición. Para todos los profesionales que queremos emprender, son herramientas muy importantes para poder aplicarlas, ¿no?, en lo cotidiano, en el día a día de los emprendimientos. La verdad que es muy importante agradecerte, igual que a Sofi, que es la que coordina el ciclo, por el tiempo, por la profesionalidad que tratan todos los temas en la organización y en poder transmitir todo el conocimiento que uno tiene y compartirlo con todos los graduados. Para nosotros es muy, pero muy importante, así que les quiero hacer un agradecimiento muy especial a... También quiero agradecerle a todos los graduados que están mirando hoy la conferencia, el segundo encuentro del ciclo. La verdad que es muy importante poder continuar con la capacitación gratuita y de excelencia, como nos tienen acostumbrados los expositores y los coordinadores de los distintos ciclos y conferencias que realizamos. Así que muchísimas gracias por seguir eligiendo a la Secretaría como fuente de capacitación para el desarrollo profesional y también personal. Eugenia, millones de gracias. Sofía, también te agradezco muchísimo por poder coordinar y por poder exponer a Euge en este segundo encuentro del ciclo. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Hola Rubén, hola Nati, hola Euge. Bueno, obviamente darles la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo de charlas, que es organizado por la Secretaría de Responsabilidad Social, Emprendedores e Innovación de la Facultad, en conjunto con la Secretaría de Graduados y el Centro de Estudiantes. Como dije recién, este es el segundo encuentro, sin embargo pueden encontrar tanto en el YouTube de la Secretaría de Graduados como en el YouTube del Centro Emprendedor la primera charla del ciclo, que está a disposición, al igual que las que vinimos haciendo desde el año pasado. Gracias por sumarse, algunos probablemente ya hayan participado, otros no, así que les doy la bienvenida también. Y agradecer por el espacio que nos da la facultad para hacer este tipo de actividades, y obviamente a Euge, que ella es una hiper experta en todo lo que es la temática de emprendedores, asesora y es mentora, ¿no?, de emprendedores hace más de 25 años. Viene trabajando con el Centro Emprendedor de la Facultad hace muchísimo tiempo también, dando capacitaciones, charlas, mentorías. También es mentora en programas del gobierno, del gobierno y también de las otras facultades de la UBA, así que quería también mencionar eso. Y bueno, Euge, gracias por sumarte, por participar nuevamente, que lo venís haciendo siempre, dándonos una mano enorme y compartiendo todo tu conocimiento. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a todos y sobre todo a la gente que le dedica el tiempo a formarse, como dijo Rubén, y a compartir ganas de emprender o ganas de trabajar con emprendedores y también todo lo que tenemos a disposición, ¿no? Que son distintas herramientas o metodologías de gestión. Y bueno, como venimos hoy a presentarles, alguna que es muy, muy útil y nosotros lo trabajamos con proyectos en el día a día. Así que esperemos que esto sea una motivación para quien está del otro lado. Claramente es un evento muy puntual, tiene su duración, con lo cual se van a quedar con ganas de ir por más, así que sirva para eso, para continuar en la búsqueda de una mejor gestión en lo que tiene que ver con un proyecto.
nosotros al final de la presentación le vamos a recomendar algunos materiales para leer, algunos libros, y claramente también información que se puede conseguir en los canales que están a disposición también de la facultad o mismo de otras fuentes de información disponibles. ¿Sí? Bueno, ¿arrancamos entonces? Dale, y agrego una cosita, Euge, que va a estar disponible ahí el chat para que manden todas las preguntas que quieran. Así que bueno, las vamos a ir leyendo a medida que avance la exposición y si no al final, dependiendo del tipo de pregunta que vaya surgiendo. Así que todo lo que le quieran consultar a Euge es bienvenido. Bueno, arrancamos entonces, vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si ya está, si ya estamos bien, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos. El encuentro trata sobre esto, sobre la validación de mercado, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata y en qué caso o para qué nos puede servir cuando estamos emprendiendo, ¿sí? Para esto les voy a pedir que hagan un esfuerzo, que piensen qué, qué les está pasando hoy con su proyecto, ¿no? Estamos pensando que tenemos acá en la audiencia seguramente quienes están o bien emprendiendo o pensando en emprender o asesorando o trabajando con alguien que tiene un proyecto, ¿sí? Entonces, veamos y hagamos foco en pensar. Si quieren escribirlo en el chat y después también lo compartimos, Sofía ahí me va a ir leyendo si yo me distraigo tanto. Bien, También estoy. pueden participar y pueden ir escribiendo, ¿no? Me gustaría que se concentren en qué los traba hoy, qué piensan que es aquellas causas, aquellas cosas que no conocen, aquellos miedos o aquellas dudas, si pudiéramos darle forma, ¿no? Y poner en palabra que los está trabando, sea cual sea la instancia de su proyecto que están hoy, ¿sí? Entonces, pensando eso, después lo vamos a retomar. La idea es que empecemos a pensar esos riesgos que podemos estar atravesando en nuestro proyecto y cómo esos riesgos los podemos reducir, ¿sí? No se van a minimizar, mejor dicho, no van a desaparecer los riesgos, porque todo proyecto nuevo, y más cuanto más innovador sea, conlleva una dosis de riesgo, ¿no? También cuanto más arriesgada es la oportunidad, justamente puede ser más atractiva por el crecimiento, pero también más arriesgada por el desconocimiento que tenemos de algo que todavía no tenemos como algún antecedente o alguna trayectoria de cómo puede funcionar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a pensar es, vamos a asociar esos riesgos y una forma de minimizar esos riesgos con diferentes experimentos que conforman esta validación de mercado, ¿sí? Y para eso es importante entender primero dónde estamos parados, ¿sí? Porque dependiendo del ciclo de emprendimiento, o sea, del ciclo de vida del emprendimiento, son los riesgos que podemos pensar que son más comunes que se den en esa etapa, ¿sí? Entonces, los riesgos se reducen con estos procesos o estos experimentos que se llaman experimentos en las diferentes metodologías, que tienen el propósito de validar el mercado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo crece un emprendimiento, vamos a reconocer esas etapas y vamos a identificar cuáles son los riesgos más frecuentes en cada una de esas etapas, ¿sí? ¿Esto para qué? Para poder definir una estrategia para minimizarlos a través de la validación y que sea acorde a donde hoy estamos parados, ¿sí? La idea de la presentación es ayudarlos en esa instancia de pensamiento, ¿sí? Entonces, supongamos, a ver, pensemos, ¿cómo crece un emprendimiento? Podríamos pensarlo en fases. ¿Cuáles serían estas fases de un emprendimiento? Podríamos pensar algo muy básico, desarrollo de producto y después vendo. Vender, salir al mercado, las ventas empiezan a crecer y escalo el negocio, crezco. Imaginemos este cuadrante, ¿no? De la idea cero venta, a partir de un cierto tiempo empiezo a crecer, 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 y excelente. ¿Pasa esto? ¿Pasa esto en la realidad? Ojalá pasara esto. Es casi imposible que partir de una idea hacia un proyecto que empieza a facturar y crece sea así de lineal, ¿sí? Es como poco realista pensar que nos va a pasar eso. Ojalá pase eso, pero si estamos llevando adelante un proyecto por primera vez o un proyecto, un emprendimiento, un proyecto que arranca de cero, en general no es tan fácil que pase eso. De hecho, las estadísticas de mortandad de los proyectos son terribles.
los 2 o 3 primeros años de vida, donde mueren alrededor 70-80% de los proyectos. Estas diferentes fuentes de información coinciden con ese tipo de estadísticas. Es muy difícil hacer esas estadísticas, pero en Estados Unidos sobre todo, que hay mucho capital de riesgo, fondos profesionales que invierten en proyectos, incubadoras que invierten en proyectos, sí hacen estas estadísticas sobre las empresas que son financiadas y cuántas logran subsistir después de 2 años. Y tiene una lógica que pase eso, y es lo que vamos a ver ahora, porque los años iniciales de un proyecto son los más débiles. Por eso esta variación de mercado surge, de hecho, como metodología a partir de la experiencia de una incubadora que es la pionera en Estados Unidos. Si digo algún término que no conocen, también pueden buscar después en internet, porque trato de usar los términos que son muy conocidos, así les resulta más fácil después poder explorar por ahí y sacarse alguna de estas dudas. Pero las incubadoras son instituciones, pueden ser públicas o privadas, que ayudan al arranque, digamos, de las empresas. Y esta ayuda puede ser de muchas formas, con financiamiento, con asesoramiento, con capacitación, pero también en general están vinculadas con inversores que ponen capital de riesgo, ¿no? Ponen parte en las empresas con la expectativa de que sean empresas con un alto potencial de crecimiento y que después en futuras rondas de inversión recuperan por 10 mínimamente el capital invertido. Esto durante muchos años no fue así, sobre todo en Estados Unidos, donde la industria del capital de riesgo se desarrolló hace mucho tiempo, y llegaron a diferentes conclusiones que tenían que ver con estas dificultades, ¿no? De cuando arrancan los proyectos, se invierten mucho en el desarrollo del producto y a veces el producto no era un producto que realmente alguien lo quería o lo necesitaba y después ya no tenían plata para cambiar, ¿sí? Para cambiar el producto o tener una estrategia, digamos, diferente. Entonces esto, desgraciadamente, es lo más común. El segundo cuadro es que el producto no se vende y invirtieron tanto en hacer el producto que ya no tienen plata para hacer un producto distinto, ¿sí? Eso es muy común. Entonces, el riesgo de hacer algo que nadie quiere es el principal riesgo que enfrentamos cuando estamos haciendo un emprendimiento, ¿sí? El tercero, ojalá, porque dentro de todo no estaría tan mal. Tenemos algunos altibajos en las ventas, pero estaríamos creciendo. Podría ser mejor que eso. Pero el último punto es un poco el enfoque que plantea de crecimiento este tipo de metodologías. Ahora vamos a ver por qué. Es como si fuera más escalonado, ¿no? Donde al principio no importa tanto crecer en ventas, y después finalmente sí. Vamos a ver eso. Eso se llama el enfoque ágil y la idea es encontrar estas fases de crecimiento para ir bajando el riesgo, ¿sí? Vamos a ver qué se trata esto. Sí. Entonces, vamos a pensar el proyecto como en 3 fases, ¿sí? Las 3 fases son secuenciales y requieren cierto orden. Arrancamos por la 1, después por la 2 y después por la tercera, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es encontrar señales en el mercado o evidencias de que lo que queremos hacer vale la pena, ¿sí? Que hay un mercado que lo está queriendo, que hay un usuario que lo quiere, que el problema es interesante, el problema a resolver por esos usuarios con nuestra solución, ¿sí? La idea es hacer este tipo de, como se llaman metodologías de leyes de experimentos, que son acciones, ahora vamos a ver, con los usuarios antes de construir el producto, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve es una forma ¿vieron cuando se habla de aprender del error? Bueno, esto se dice, se trata de aprender del error, pero de un error planificado. Uno planifica probar las cosas en una escala chiquita, con pocos recursos y en forma rápida, para después tener margen de maniobra. Si esto no funcionó, ya sé que, digamos, no voy a invertir en construirlo. Ahora, vamos a ver cómo se hace eso. Suena interesante, pero también es bastante complicado de hacer, ¿sí? No es tan complicado de hacer, es difícil. Tenemos que cambiar el chip, la forma de pensar, cómo pensamos los productos, ¿sí? Yo trabajo con proyectos, y muchos proyectos de diseño, por ejemplo, hasta que no tienen el detalle final y invierten mucho en que el producto se vea hermoso, a veces no lo testean en las etapas anteriores.
y quizá invirtieron demasiado en el proyecto y a lo mejor no era el proyecto que la gente quería, y ahí es donde se produce el problema, porque a lo mejor ya no tienen recursos para poder modificarlo y volver a hacer las modificaciones que se dieron cuenta en forma tardía. Entonces se trata de anticipar en las etapas previas qué pasa con el mercado, si gusta o no gusta lo que estamos encarando, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas etapas y vamos a recordar que el foco de las dos primeras etapas no es la venta, sino el aprendizaje que hacemos, ¿sí? Estas metodologías son metodologías ágiles. Si quieren buscar, yo al final les voy a dejar un link con recomendaciones de material de lectura y demás, o de libros que tienen que ver con esto, pero también ustedes pueden buscar metodologías ágiles para desarrollo del mercado, o si no, Lean Startups, que tiene que ver con esto, ¿sí? El principio que está planteando acá es que no desarrollamos el producto primero y después salimos a venderlo, que sería el desarrollo del mercado. Se trata de hacer ambas cosas a la vez. Desarrollar el producto en la medida que vamos acompañando también con la validación del mercado, ¿sí? Para poder ir ajustando el desarrollo del producto a lo que vamos aprendiendo del mercado. Esa es como la filosofía detrás de esto, ¿sí? Entonces, estos se llaman ciclos de interacción con el mercado. ¿Sí? El libro dice, hay que salir a la calle, o sea, hay que estar en contacto con nuestro potencial usuario, nuestro potencial cliente, ¿sí? Entonces, los puntos serían estos. Primero tenemos que identificar en qué fase de crecimiento estamos, porque cada fase de crecimiento tiene sus riesgos más críticos. Entonces, necesitamos no anticiparnos en los problemas o en los riesgos, ¿sí? Quizá hay cosas que necesitamos ver más adelante, pero van a ser críticas más adelante. Ahora hay otras cosas que son más críticas. Tenemos que saber cuáles. El segundo punto es, hacemos algún ciclo de interacción con el mercado que se llaman experimentos y que pueden tener diferentes técnicas, pero todas apuntan a, de alguna forma, obtener una devolución, una observación, una lectura de lo que el mercado está opinando, o del comportamiento del mercado con nuestra propuesta, ¿sí? Ahora vamos a avanzar sobre ese punto. Y el tercero es, ¿para qué hago esto? Lo hago para decidir, y las decisiones en esta instancia son voy bien o voy bien. O sea, puede ser que necesitemos hacer algún cambio en cómo estamos encarando el tema, o necesitamos hacer otro experimento porque seguimos todavía o surgen nuevas inquietudes, o puede ser que está bárbaro y eso es maravilloso porque nos recontra incentiva en este desafío, ¿no? de ponerle toda la energía al proyecto que le estamos dedicando todo nuestro tiempo. Entonces, ¿cuáles serían estas tres etapas? Las etapas, podemos pensarlas así. La primera tiene que ver con el problema, ¿sí? O sea, que realmente tengamos una comprensión profunda del problema, que existe este problema, ¿sí? La segunda etapa tiene que ver ya con nuestra solución, que nuestra solución, yo lo llamo producto, puede ser servicio, puede ser experiencia, para hacerlo más simple en la presentación, lo pongo como si fuera producto, ¿sí? Que el producto sea realmente valorado o valioso para ese cliente. Y la tercera, ahí tiene que ver con que, bueno, ya estoy segura que el problema existe, estoy segura que mi producto es una buena solución para ese problema, ahora lo que tengo que hacer es crecer, tengo que escalar. Y ahí tendremos que hacer otro tipo de validaciones, ¿sí? Pero sobre todo en las dos primeras etapas, lo importante no es lo que venda, sino lo que aprendo del problema y de mi cliente. En el tercer punto, ahí el foco es si optimizo, busco eficiencia, porque lo que necesito es escalar, es crecer, ¿sí? Sí es importante no adelantar las fases, ¿sí? Esto es muy común, uno querer ir a probar de una la solución o el producto cuando todavía no tenemos demasiado claro el problema. Ahora vamos a ver qué preguntas deberíamos hacernos para saber en qué etapa estamos realmente. Bien, para aquellos que están con temas de emprendedorismo y están con temas de gestión emprendedora, esto viene de la mano y es casi lo mismo en los modelos de negocios, los lienzos de modelo de negocio, el Canvas de modelo de negocios, está en los mismos autores, es de Steve Blank, el que habla de las metodologías ágiles.
Osterwalder, el que propone los Canvas, y algunos otros autores que voy a mencionar después. Pero básicamente lo que estas fases de crecimiento están relacionadas con hacer foco en algún área concreta del modelo de negocios. Si estamos hablando de qué tanto conocemos el mercado y el problema de nuestros usuarios, la representación visual de esto es el canvas de propuesta de valor. Ven esto que está acá, sería la pelotita. La parte redonda simboliza lo que conocemos del problema, lo que necesita nuestro cliente. La parte cuadrada simboliza nuestra solución. Por eso está con el punto número 2. Pero ambos son el corazón del modelo de negocio, que es mucho más completo, porque cada uno de estos cuadrantes representan otras áreas de la empresa. Todo esto se relaciona y lo que nos da es la forma que contamos cómo opera nuestro negocio, cómo opera una empresa. Si alguien, esto es simplemente para asociarlo con estas metodologías, que sepan que viene de la mano, ¿sí? El que no sepa de esta metodología, al final también les voy a comentar, en internet hay mucho contenido sobre esto, acá también se dieron muchas charlas sobre modelos de negocios, así que está bueno, si alguien no vio este tipo de metodologías, el pensamiento de diseño y el pensamiento ágil vienen de la mano, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora en esta charla tiene que ver con validar el proyecto en el mercado. Pero la representación gráfica, digamos, existen herramientas de modelado de lo que estamos hablando, que son estas, ¿sí? O sea que una cosa viene de la mano asociada a la otra. Bien, entonces, fase número 1 dijimos que era que comprendo el gran problema. Y le pongo el gran problema, porque si estamos emprendiendo, más vale que estemos en un problema donde la oportunidad sea atractiva. Y es atractiva la oportunidad si el problema es atractivo. El problema atractivo significa que encontré una oportunidad, donde hay usuarios, se les suele decir problema, también puede ser necesidades, ¿no? Pero digamos, hay alguien que está tratando de resolver algo y no encuentra una buena solución. Ese es nuestro foco. Si ese alguien son varios, es mucho mejor porque sí tiene sentido la oportunidad. El riesgo crítico acá sería que elegimos mal el problema. Estamos tratando de resolver algo que a nadie le importa demasiado resolverlo o que no está dispuesto a pagar por eso, ¿sí? Entonces, antes de ponerse a construir algo, producto, solución, lo que sea, tenemos que estar convencidos que es un gran problema que vale la pena solucionar, que hay gente que está desesperado por pagar una solución. Ese sería el punto 1 ideal. Poder validar, encontrar una evidencia que el problema es grande y que hay clientes que están desesperados por pagar. Entonces, ¿qué problemas tenemos? ¿Qué preguntas deberíamos hacer para saber si estamos comprendiendo realmente a nuestro cliente o a ese potencial cliente? Es esto, que si el problema vale la pena y si es un dolor monetizable, ¿sí? En algunos de los libros hablan de dolor monetizable. El dolor representa aquella cosa que este cliente quiere hacer con esta solución, aquello que está buscando y que no lo está resolviendo. Y que eso se le dice el dolor, ¿no? Y que sea monetizable sería que nosotros encontramos la forma de darle una respuesta, una solución, un servicio, y que el cliente está dispuesto a pagar por eso, ¿sí? Ahora, el cliente también hay que hacerse la pregunta de quién es el cliente. Porque si decimos que tenemos algo que hacemos que es maravilloso y le sirve a todo el mundo, es que no estamos segmentando bien quién es nuestro perfil de cliente. La segmentación es entender cómo pensamos a ese grupo de usuarios que tiene este problema. Necesitamos encontrar el usuario que tiene el problema y que es más consciente de ese problema y que está desesperadamente buscando una solución, ¿sí? Entonces, esa forma de segmentar el cliente también nos va a dar, digamos, necesitamos poder desarrollarla porque nos va a dar información muy valiosa a la hora de ajustar nuestra solución, ¿sí? Y la segmentación acá escapa un poquito de cosas que quizá del marketing más tradicional, ¿no? Que uno piensa segmentar por edad, por hábito, por tipo de consumo. Es como que eso ya no alcanza. Ahora les voy a comentar una técnica muy interesante para hacer entrevistas y que tiene que ver con segmentar diferente. Segmentar por contexto, por situación, entendiendo si logramos conocer
la raíz de ese problema que busca solucionar, también podemos llegar a encontrar una segmentación diferente que es más por el contexto o la situación de esa persona que busca esa solución, ¿sí? Entonces, acá todas las técnicas que nos ayuden a explorar el problema, las tendencias, el consumo y demás, son muy útiles, y sobre todo si las logramos representar visualmente, quizá con un FODA, ¿sí? Entendiendo el contexto, entendiendo las tendencias tecnológicas de consumo, de los sectores particulares, y también claramente desde el punto de vista del proyecto, lo que consideramos que pueden ser nuestras fortalezas o nuestras debilidades. Bien, en el caso de los clientes que son empresas, si estamos haciendo un servicio o un producto para una empresa, que se suele decir B2B, negocio business to business, no solo tenemos que llegar a una comprensión de lo que le pasa a nuestro cliente, que es la empresa, sino conocer al cliente de nuestro cliente. O sea, esa empresa, para quién trabaja, ¿sí? Nosotros necesitamos entender esa situación, ese contexto. Y en el caso de que nuestro cliente es una empresa, eso se traduce en conocer al cliente de nuestro cliente, ¿sí? Y después también tenemos que ser como más finos en distinguir que no hay un solo tipo de cliente. En una empresa sobre todo, y en el consumidor final también pasa, ¿no? Steve Blank, que es uno de los autores que recomiendo leer, habla de una jerarquía de clientes. Entonces tenemos aquel cliente que toma decisiones, aquel cliente que es el que compra, que toma la decisión de compra, aquel cliente que es una recomendación, o un recomendador, o un influenciador, y después tenemos el cliente que lo usa. Y a veces el cliente que lo usa no es el cliente que decide ni el cliente que compra, ¿no? En el caso de productos de niños, por ejemplo, tenemos a los adultos, y tenemos otra gente que puede ser un influenciador, ¿no? Bastante complejo entender eso, pero necesitamos conocer eso, cómo se da en el tipo de segmento que nosotros elegimos. Bien, ahora, todo esto de acá, nada demasiado nuevo. Ahora sí empezamos a explorar y a profundizar un poco más en cómo haríamos la validación de todo esto. Pero acá lo más importante es, cuando queremos aprender todo esto y queremos explorar todo esto, tenemos que lograr encontrar con algo que nos ayude a observar el comportamiento de los clientes, no lo que dice los dichos. O sea, acá olvídense de las encuestas. En esta etapa se olvidan de las encuestas. Acá no es hago un form y veo. No, acá es trato de ver de cómo observo ese comportamiento de mi cliente. El cómo, y bueno, hay que ser creativos, que a veces es más fácil que otras, a veces es más complicado, pero la idea es observar conductas. Y nos sirve entender y comprender cuál es esa situación, el para qué. ¿Sí? ¿Para qué está haciendo esto? ¿Para qué está comprando esto? Es esa observación que nos permite entender el contexto. Y para eso también sirve y es necesario que logremos entender el verdadero problema, la raíz del problema, o esa necesidad profunda que motiva a ese cliente a hacer esa compra, que muchas veces no es lo que dice ni lo que pide el cliente. ¿Sí? Porque a veces, y esto ocurre cuanto más innovadora es la solución que estamos dando. Si la solución es muy innovadora, el cliente no la tiene entre las opciones, entonces no la puede pedir. Entonces, ahí está el arte de quien está emprendiendo, poder tener esa lectura o esa comprensión de la verdadera necesidad que está teniendo nuestro cliente, ¿sí? Y para eso, lo ideal sería acercarse a los clientes que la metodología llaman los adoptantes tempranos o los early adopters, que son aquellos que son como más pioneros en adquirir esos productos, ese tipo de práctica o eso que nosotros estamos ofreciendo. Es gente que tiene esa tendencia natural a explorar soluciones cuando todavía no es algo validado, probado y demás. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la forma de identificar quiénes serían, en cada uno de sus proyectos, los adoptantes tempranos, y sobre ellos ver cómo generamos un experimento, una validación que nos ayude a entender su comportamiento. Bien, ¿cómo sería esto? Bueno, todos seguramente, vamos a un ejemplo que conocen todos y que está en la metodología, en alguno de los libros, que es el caso de Ford, ¿no? Henry Ford, ¿no? Que a veces el cliente quiere lo que conoce en una versión mejor, pero no es capaz de pedir algo que no se lo imaginó. Por ejemplo, en el 1907, como decía Ford, si le preguntaba a la gente cómo quería movilizarse, ellos hubieran dicho algo así, ¿no? Que hubieran querido movilizarse con un caballo más veloz, porque era lo que conocían.
Sin embargo, Ford lo que hizo fue el Forte, que era el auto accesible y popular, ¿sí? Él entendió que la verdadera necesidad era la de la movilidad accesible y popular. Y supo visualizar un producto para eso, que fue el auto, este Forte, ¿sí? Él logró comprender la necesidad real, más allá de lo que podrían haber sido los dichos de la gente. Obviamente la innovación que hizo fue impresionante, porque no fue solo el diseño del producto, innovó en la construcción del producto, en la producción, como la hizo con la técnica esta de especialización de las partes, digamos, la distribución generó una red de concesionarias que inventó, el marketing con estrategias impresionantes, la forma de compensación, de pago de recursos humanos y de incentivos. Esto si googlean un poquito bueno, creo que en la presentación acá yo les dejé, si después tienen acceso a la presentación, una nota que explica todas las innovaciones detrás de Ford para lograr implementar esto. Pero para el ejemplo, para lo que estamos hablando ahora, lo interesante con esto es ver lo que supo ver Ford, ¿no? El cliente quería una movilizarse en forma accesible, popular y rápida. Si le preguntaban qué querían, quizás decían un caballo veloz. Pero bueno, los innovadores y los visionarios, si saben leer lo que quieren, puede ir generar una innovación en cuanto al producto. Entonces, la verdadera necesidad, lo que quiero que se lleven de esta parte de la charla, es que la verdadera necesidad no cambia con el tiempo, ¿sí? Las tecnologías y los tipos de productos y demás van cambiando por el tiempo. Entonces, lo que uno tiene que intentar buscar es, bueno, ¿cuál es esa necesidad que no va a cambiar en el tiempo? Entonces, en los casos de los navegadores, por ejemplo, los asistentes de navegación, ¿no? Siempre existieron, hace muchos años que existieron, en papel primero, con tecnologías como quizá la radio, el GPS, no sé si algún asistente de hoy habrá sabido lo que es el GPS, el aparatito GPS que te vendían para manejar en el auto, y hoy es una app, ¿no? Dentro de una app con satélites y cosas que ni sabemos como usuarios cómo funciona, pero básicamente la tecnología fue cambiando, pero la necesidad era la misma, ¿no? Podría haber sido algo así parecido como llegar a destino a tiempo, ¿sí? Entonces, en este momento donde todos los cambios en todo contexto son tan acelerados, necesitamos comprender la raíz de estas necesidades o de estos problemas, ¿sí? Para que nuestro foco como empresa, como emprendimiento, sea ese, ¿no? Poder apalancarse en esa necesidad muy profunda. Otro ejemplo que nos puede servir tiene que ver con cómo leemos este contexto, esta situación que hace que alguien requiera o quiera o necesite un producto. Y acá tenemos otro caso, que también es un caso que está en marcha, o sea, McDonald's, es el ejemplo. También puede servir para las empresas cuando quieren innovar un producto, ¿sí? Si uno, para pensar un producto nuevo, le preguntara a la gente, por ejemplo, ¿cuál es tu materia ideal? Eso podría ser una alternativa. Vos tenés el cliente que viene a tu comercio, le podrías hacer la pregunta, podrías hacer una encuesta. Pero hay una metodología muy buena en la cual les recomiendo que se informen y que la practiquen, porque esto es una habilidad también que uno va desarrollando en la calle, que se llama sería incorporar la perspectiva del trabajo, ¿no? Que dice que uno compra un producto o un servicio pretendiendo que trabaje para nosotros, que nos ayude a resolver algo. En este caso sería transformar esa pregunta, y en vez de decir ¿cómo es tu malteada ideal?, tratar de entender qué trabajo cumple la malteada para vos. Le voy a mostrar fotos porque se va a entender mejor. Por ejemplo, si hiciéramos la encuesta de qué te gustaría la malteada, seguramente cada uno tiraría sus opciones. Yo le pondría, por ejemplo, todo lo dulce que está por ahí, pero quizá alguien le agrega otras cosas dulces y otro le agrega otra cosa, y bueno, ponemos un poco de humor, pero en definitiva el producto después no lo va a querer nadie, porque va a tener pedacitos de cada cosa que cada uno dijo, y en el fondo una cosa es decir lo que uno querría y otra cosa después finalmente consumirlo. En cambio, si observáramos lo que le pasa al público con ese producto, podríamos
intentar entender ese contexto, ese entorno, esa situación. Si entendemos esa situación, la pregunta de ¿qué trabajo hace la malteada para vos? ¿Qué querés que cumpla? ¿Cuál va a ser el trabajo que estás pretendiendo de la malteada? Entonces, estas dos escenas podrían ser perfectamente reales. La primera, que es un padre joven con el chiquito tomando una malteada. Bueno, y la segunda, una chica que va a su trabajo, maneja el auto y se está tomando una malteada. El producto podría parecer el mismo, pero sin embargo, es el mismo producto. Si lo viéramos desde la perspectiva del trabajo, quizá en el primer caso donde está el papá con el hijo, el producto que espera de la malteada es 10 minutos de conversación tranquila con mi hijo. Que yo sé que si le compro malteada, se queda tranquilo tomándola y lo disfruta y yo puedo aprovechar para charlar con él y me cuenta cómo fue su día de colegio y lo que sea. En el caso de la chica que está tomando, quizá lo que está haciendo es ir a trabajar y el trabajo que espera que le resuelva la malteada es, me levanto y salgo, no quiero perder tiempo preparando yo mi desayuno, entonces en vez de tomar un cafecito, me tomo esto siento que me da más energía, ¿sí? Entonces, si lo pensamos así como un trabajo a resolver, podemos entender que son dos situaciones muy distintas. Eso me puede servir para qué? Primero, para segmentar a mi público. Y yo puedo pensar en base a eso otro tipo cómo enriquecer la propuesta. No sé, en el caso, esto es un caso verdadero. En el primer caso, para los chicos, el entorno se puede pensar diferente, el packaging del paquetito se puede pensar diferente, el tipo de bombilla que se le da al chico puede ser diferente. Y en el caso de la chica que viaja, entendiendo que eso es para movilidad, también se puede adecuar el producto para que sea antiderrame, para que esté pensado para viaje. Puedo pensar en las operaciones para que cuando ingresan, no se esté incorporado en este sistema que tiene que vas en auto y te hace un envío, un servicio rápido. ¿Sí? La experiencia, no solo el producto, que también puede cambiar, no solo el packaging, sino la experiencia del entorno, de toda la previa del consumo y del producto, pueden cambiar. ¿Sí? Entonces, esto se trata de darle esta perspectiva del trabajo de la perspectiva del trabajo que intenta resolver una necesidad, y para eso yo tengo que aprender a reconocer estas situaciones. ¿Sí? Entonces, el primer punto, y me gustaría que quedase claro, esta comprensión del problema significa eso, lograr entender la raíz del problema ayuda a pensarlo como una situación, ayuda a pensar esta perspectiva de trabajo. ¿Para qué quiero? ¿Qué problema? ¿Qué quiero que me resuelva este problema? Mejor dicho, ¿qué problema quiero que me resuelva este producto que estoy adquiriendo? ¿Sí? Y hay una metodología se llama Job to be done. Esto que yo le estoy diciendo, JTBD. Se los digo así para que googleen o busquen y que sepan cuando encuentran esto de qué se trata. Entonces hay entrevistas que ayudan a hacer preguntas y a observar a nuestro usuario desde esta perspectiva. Entender qué es lo que le pasa a nuestro público con ese producto, ¿sí? Y este dibujo que se llama Las fuerzas del cliente para la compra, visualiza un poco esa situación. Nosotros tenemos que imaginarnos el cliente que está acá, que tiene una situación que motiva a hacer un cambio, en este caso, este problema que quiere resolver, y también hay algo que es una situación que quiere lograr. Esto que quiere, no sé, esos 15 minutos de tranquilidad con su hijo para charlar y que esté quietito y que disfrute y que se genere un lindo clima para poder abrir el diálogo, podría ser la situación a lograr. En ese camino del cliente, para lograr eso, pueden pasar cosas que disparen la situación, la ocasión. Cuando voy a buscar a mi hijo a la escuela, eso podría ser un disparador de la situación. Y hay cosas que empujan a que quiero hacer eso. Che, hace mucho que no charlo tranquilo, quiero entender qué está pasando. Y hay cosas porque son situaciones que vos querés salir de una situación. No sé en qué está, necesito escucharlo. Pero hay cosas que te tiran, ¿no? Que es esto que te atrae y que te ayuda como algo más motivante.
pero también lidiamos con ciertos hábitos y como personas a veces cambiar nos produce un cierto malestar. Hay la inercia, ¿no? De quedarse como estoy, o la fricción de, ay, la verdad que no tengo ganas de parar el auto, estacionar y meterme a tomar un cafecito, le llevo a casa directo y ya, ¿sí? Entonces, en las entrevistas que nosotros hagamos, y la entrevista es como la herramienta clave para la primera etapa, la fase 1. En las entrevistas que nosotros hagamos, tenemos que tratar de imaginarnos cómo construimos este diagrama de situación. No solo qué quiere esta persona lograr, cuál es la situación que lo rodea, sino en esa situación que lo rodea, qué cosas los tira para arriba para hacer este cambio, tomar esta decisión, comprar este producto, vivir esta experiencia, y qué cosas los tira para atrás, ¿sí? Entonces, ejemplo de las preguntas es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste tal cosa? ¿No? ¿Y qué intentaste? ¿Qué probaste? ¿Sí? Y siempre se busca buscar hechos y relatos que nos permita construir este contexto, ¿sí? A ver, una vez que vamos, que entendemos esto, nos vamos sacando dudas. En esta primera fase de comprensión del problema, estas dudas son, yo pensé que servía para tal cosa, o yo pensé que necesitaba esto. Entonces, lo que vamos a ir nosotros es perfilando si estamos bien encaminados y también perfilando nuestro segmento. Quizás pensamos que nos dirigíamos a aquellos que tomaban la malteada para, no, pero aquellos otros puede resultar más interesante. ¿Por qué? Por lo que sea, digamos, porque en el diálogo, en las entrevistas, en las observaciones, estamos obteniendo información que nos parece que es mucho más valioso, ¿sí? Entonces, este proceso nos va a ir permitiendo ver si vamos bien encaminados, si segmentamos bien a nuestro público, si tenemos que hacer posibles nuevos experimentos. Bien, no sé, Sofi, por acá si hay alguna pregunta. Estoy Acá súper estoy. hablando mucho y queda poco tiempo. Espera que me ¿Alguna prendo. pregunta? Sigo. Por ahora no, ahí justo alguien al principio había comentado de falta de experiencia en técnicas efectivas de ventas, pero ahí justo que venían escuchando la charla, también de vuelta, para los que no habían visto la anterior, Genial. fue de estrategia de ventas por emprendedores. Y un poco lo que se fue hablando también era de la importancia de la validación del cliente para elegir qué técnica de ventas utilizar. Y toda esta parte que vino comentando Euge sobre identificar al cliente, segmentarlo, que básicamente ayuda ahora a identificar si se está resolviendo o no el problema, y orientar la idea o el proyecto que se tenga hacia ese cliente, también les va a ayudar para después, en una segunda instancia, armar sus estrategias de ventas. Antes que ponerse directo a armar un super plan de ventas, es mejor Bien, previamente perfecto. identificar la solución. Bien, gracias, Sofi. Pero bueno, por ahora, Sí. ahí alguien comentó gracias. Por lo de la estrategia de ventas. Bueno, Le va a servir. servir. Y Pero si después tienen dejamos. más dudas, mándenlas, así las vamos leyendo, que las estamos viendo en directo. Bien, entonces la primera fase es la más importante, verdaderamente por eso hice mucho hincapié en eso, es la más importante, quizá es la más difícil de hacer en el sentido que no estamos acostumbrados a tener este tipo de diálogos o de charlas o de entrevistas o observaciones, pero una vez que lo hacemos, recontra funciona. Y acá le doy fe con todos los proyectos que trabajamos cuando empiezan a hablar con los clientes y cambian el chip a no te voy a vender nada, quiero escuchar tu problema. Es maravilloso porque los clientes, todas las personas queremos hablar de nuestros problemas. Cuando del otro lado hay un interés genuino, ¿no? En escuchar y en entender. Entonces, es muy útil, se da esto, se puede llegar a una escucha activa, como decimos, ¿no? De entender, de preguntar. Estas herramientas nos van a ayudar a entender y nos preparan para la fase 2. La fase 2 es, si ya tengo claro el problema, ya entendí los diferentes segmentos, porque los pude identificar por estas observaciones, por estas entrevistas y demás, entonces ahora sí puedo pensar cómo le doy formato a mi solución o a mi producto. Digo le doy formato porque, bueno, uno puede tener muchísimas ideas y a veces pasa que no sabes por dónde arrancar. Bueno, esto es saber por dónde arrancar. Es ir testeando cómo arranco para que veo si es más atractivo el A o es el atractivo B. Eso es lo que queremos hacer en la fase 2, estar seguros que la solución que la estamos encarando gusta, atrae,
¿sí? Seguimos en fase de aprender, todavía no es tanto la venta, sino ir viendo las diferentes alternativas y tratar de ir validándola en la medida que la vamos construyendo, ¿no? Entonces las preguntas que nos hacemos es, ¿cómo resuelve mi producto ese problema? ¿Qué características o cuáles características son las prioritarias y cuáles no? No tengo que salir con un producto con 30 cosas, quizá con 2 que sean las más importantes son suficientes para arrancar, ¿sí? Y acá sí se trata de aprender con los clientes reales a escala chica. Acá no importa. Vos decís, uy, esto es tanto tiempo con un cliente para mostrarle esto. Y sí, estás aprendiendo, es necesario. Después viene la fase de cómo hago para multiplicar esto por 10. Y ahí vi otros canales. Ahora lo tenés que hacer quien está emprendiendo. Lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces, las entrevistas también son recontra válidas en esta etapa, pero quizá no alcanza la entrevista sola, porque cuando estamos contando una idea, un producto o un servicio, hay un tema de comunicación humana, que eso lo tenemos que lograr saltear. Entonces, acá las herramientas visuales sirven un montón. Y estas herramientas visuales nos permite de alguna forma no solo relatar lo que queremos hacer, sino darle una visibilidad, poder simular. Porque recuerden que acá es tratar de ir construyendo por etapas, ¿sí? En la medida que voy validando. Entonces, algunas situaciones las voy a simular primero para ver si son interesantes y después las voy a construir. Esa es un poco la propuesta de las validaciones. ¿Cómo? Con creatividad primero. Acá hay que ser muy creativos y después sí vamos a ver, hay una infinidad de técnicas. Yo les voy a mostrar algunas pantallitas rápidas de algunas de técnicas de simulación, como para que se den una idea de lo que estamos haciendo, pero recuerden que el objetivo de esto es validar qué componente clave de la solución es más prioritario y si gusta o no, y donde tengo alternativas, poder encontrar una herramienta para visualizarlas que resulten útiles, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de técnicas para hacer esto, que van desde bocetos, dibujos, ilustraciones, maquetas, simulaciones o prototipos que simulan un funcionamiento, pero en realidad no están construidos realmente ese funcionamiento, hasta pilotos o MVPs. MVP, que ya lo escucharon, es el producto mínimo viable. Es ya un producto que funciona en su concepción más chiquitita y más puro, pero ya funciona, ¿sí? Y también hay otras actividades comerciales que ayudan a validar, como una preventa. Entonces, si logramos entender esta imagen, entendimos todo. Imagínense que alguien quisiera hacer un postre, una dona de estas, ¿sí? Quizá lo primero es dibujarlo, para decirse, bueno, no sé, me lo imagino así, esta es mi idea, esto lo quiero hacer, y ya eso me sirve para hacer algún tipo de testeo. Ahora, cuando no alcanza, tenemos que pasar a algún prototipo. ¿Por qué? Algo que a lo mejor se materialice de alguna forma para que ayude a una mayor comprensión. En este caso, bueno, está hecho de cualquier material, no importa, pero simula, te da una idea y lo podés hacer con productos a mano. La gracia de esto es hacerlo invirtiendo poco recurso, pero tener una herramienta rápido que me ayude a ver si voy bien. Recién esto del medio sería el producto homónimo viable, porque ya es un producto comestible, básicamente. O sea, el funcionamiento en esto que es un producto que sea comestible. Pero está lejos de ser lo que debería ser. Pero por lo menos también podría ir validando si esto resulta más o menos bien, la masa, el formato, lo que sea. Ahora, cada vez que vamos iterando con el mercado, vamos a ir validando qué es más valioso. ¿Le meto el relleno o le meto un poquito de azúcar? Bueno, eso es lo que yo quiero validar. La primera iteración me dio que el azúcar era lo que funcionaba. Si puedo seguir iterando, ahí descubro que a lo mejor no era tanto el azúcar, sino era más de chocolate con granitas y qué sé yo, ¿sí? Bueno, esa sería la idea. Ir testeando con diferentes herramientas hasta lograr algo que voy teniendo como alguna aceptación de mercado. Pues después paso a la fase, bueno, ¿cómo hago esto a escala? ¿Cómo hago esto que no sea yo sentada cocinando, sino cómo hago esto con un proceso industrial? Pero ya sé por lo menos que este producto es atractivo, ¿sí? Entonces, los diferentes experimentos que yo hago van a tener diferentes grados de complejidad, van a tener diferentes formatos, pueden tener diferentes costos y también nivel de efectividad. La idea es ir graduándolos en la medida que tenga, digamos, diferentes dudas
¿sí? Las primarias son más básicas y se resuelven más rápido. Cuanto más sofisticado es el proyecto o en el ciclo de crecimiento que estoy, va a costar algo más. Pero, por ejemplo, esto es una simulación, es un video que no se lo voy a mostrar ahora, en papel, que simula cómo se vería una página, una aplicación en un celular. ¿Sí? Los diseñadores hacen mucho esto porque lo que quiere ver es cómo se vería esta aplicación. No la programo, ni siquiera le dice digital, le dice con papel, el papel se corre por abajo, está troquelado y simula. Esto puede acompañar una entrevista con el usuario para ver si estoy captando eso que la otra persona estaba necesitando. Por suerte, a nivel gráfico, hoy existen un montón de herramientas digitales que te ayudan a crear bocetos. Por ejemplo, yo puedo representar cómo se vería esta misma aplicación con una herramienta visual como esta, que no está ni programada, nada. Simplemente me da a mí herramientas de entender a ver si estoy pensando bien cómo se podía ver una aplicación. Esta es otra herramienta súper más sofisticada que lo usan los profesionales, que sería algo parecido a esto, pero mucho más sofisticado porque se ve realista y son como pantallitas que vos las podés diseñar y que ahí sí digitalmente van avanzando, ¿sí? No están programadas, no tienen funcionalidad, pero se ven como si funcionaran, ¿sí? Cada una requiere un grado de conocimiento mayor para aplicarla, pero todas son mucho más baratas en implementar de lo que saldría programarla y darte cuenta después que hiciste algún error. Lo mismo con los bocetos. Imagínense un boceto en dibujo de un auto, un boceto en cartón, maqueta física de un auto, un boceto digital con software de 3D, y este último es real, que es un auto impreso en impresoras 3D por piezas, ¿no? El mismo modelo que después se puede replicar. Por suerte existen tecnologías de modelado, de simulación o de impresión digital que también pueden simular cosas muy complejas y ayudan a entender si estamos generando algo que vale la pena. Y también existe inteligencia artificial. Esta es mi versión del mismo auto generado, pedido por un prompt de la inteligencia artificial. Está bueno, ¿no? ¿Cómo quedó la propuesta? También se pueden simular cosas, ¿sí? Y la simulación que más me gusta podría ser esta. Si yo quisiera hacer un cajero que dispensa, un dispenser de dinero, de efectivo, en un supermercado, esta imagen me la generó también una inteligencia artificial con el prompt que yo le puse, y puede servir bastante bien como para decir una idea si me imagino esto que puede gustar o no, pero mucho más interesante sería hacer algo así, que es una de las técnicas donde uno simula la asistencia automatizada, pero en realidad hay un humano atrás que procesa todo. Esto pasa a veces con el software, que creemos que estamos participando en una aplicación o algo totalmente que te recomienda, no sé, un menú personalizado, lo que sea, y ni siquiera, puede ser que ni siquiera esté programado y que haya un humano atrás que te está haciendo una recomendación, porque lo que está viendo es si la persona se engancha con eso, si consulta, si le resultaría atractivo recibirlo y demás. Entonces lo que estamos validando en ese caso es el interés de la persona. Después validaremos técnicamente cómo hago el desarrollo, ¿sí? Bien, acá para poner un poco de humor, porque todo esto tiene que ver con la comunicación, ¿no? También de cómo estamos nosotros interpretando lo que le pasa a nuestro cliente. Y en el software, por ejemplo, en los desarrollos de software es muy común esto, ¿no? Hacer los MVP, trabajar con definiendo objetivos de lo que cómo querríamos tener un producto, el marketing evalúa las necesidades, el desarrollo todo lo interpreta de una forma, el beta se ve de otra, y bueno, finalmente cuando sale al mercado tenemos una versión un poco diferente. Esto para poner un poco de humor al tema. Pero bien, la segunda fase entonces era también testear la construcción del producto e ir haciéndolo con otro tipo de técnicas, de prototipos, son otras herramientas que nos ayudan a simular o generar herramientas que nos permitan simular esto que queremos nosotros hacer para ir obteniendo feedback e ir, digamos, minimizando ese impacto en construir algo que nos sirve. Pero llegamos así a la tercera etapa. Y esta tercera etapa sí es la de escalar, finalmente. Si ya dimos con un buen problema, entendimos cómo segmentar a nuestro cliente, tenemos una comprensión profunda de ese problema, entonces podemos diseñar esta solución, que también la vamos diseñando, entendiendo con qué características, de qué forma y cuál es el mejor abordaje para ir construyendo el producto, la solución que estemos haciendo,
acorde a eso que fuimos detectando anteriormente, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es, si eso ya estamos a gusto y entendemos que lo validamos lo suficiente, bueno, ahora esto tiene que crecer, ¿sí? Y ahí sí quiero ver cómo mi modelo banca ese crecimiento. Y cuando digo mi modelo, digo, bueno, todas las otras áreas del negocio que quizá no eran tan prioritarias antes, ahora sí son clave. Ahora tengo que buscar la eficiencia, tengo que optimizar los procesos, tengo que sobre todo validar los canales. Tengo que validar mi proceso productivo, que se banque esa escala, ¿no? Ahora, por eso es que el modelo completo acá sí se pone en juego, ¿sí? Lo ideal es eso, validar que encontré un modelo, que mis procesos, mi modelo de negocio, ¿no? Este, que esté acorde a esta escala, ¿sí? Y acá cuenta esa optimización. Y lo que necesito aprender es eso, cómo crear también demanda, cómo hacer esto que hice, que logré hacer bien para pocos clientes, pero ahora lo tengo que hacer para un volumen más importante, puede ser pasar a otro país, puede ser, bueno, y ahí surgen nuevos planteos y nuevo foco, digamos, pero esta es otra etapa bastante diferente a la anterior, ¿no? Acá se pone en juego sobre todo los canales comerciales, esto que decía también Sofi, de cómo vender y demás, acá sí está en juego eso, porque ya tengo un producto, sé que sirve, ahora tengo que encontrar el mejor canal comercial. Y también las técnicas de validación sirven para eso, para comparar un canal, para compararlo con otro, e ir así tomando decisiones en base a pequeños experimentos, pero que se hacen en forma cíclica y continua, ¿sí? Bien, entonces, ya terminando la presentación y escuchando alguna pregunta o dudas que les puedan surgir, estas dudas que les pedí que pensaran, ¿no? De cuáles sean sus miedos o sus trabas o cuáles creen que son lo que hoy les impide crecer, yo se las reformularía pensando en primero si se ubican en alguna de estas tres instancias de fase de crecimiento del proyecto, cuáles creen que dónde están, eh, y en base a eso, si ya tienen una idea mejor, digamos, de lo que necesitan validar, ¿sí? O sea, estos miedos, pensándolo en la etapa en que están, en los riesgos que tienen que ver con si entendí bien el cliente, si tengo claro la segmentación o no, o eso lo tengo bastante validado, lo que todavía no tengo muy claro es la solución o el producto, de todas las ideas que, no sé, yo trabajo con mucha gente muy creativa y en general el problema no son tanto las ideas, sino por dónde arrancar, ¿no? Entonces, la respuesta siempre va a ser, bueno, ¿cómo validamos? ¿Dónde estás y cómo validamos? ¿Qué experimento podemos hacer que te ayude a determinar y a elegir si por acá o por allá? ¿Sí? Eh, Antes de ver si hay alguna pregunta, alguna duda y demás, sepan que acá van a tener información que es, sugiero, estos son como los libros de cabecera, ¿no? Estos son los libros de modelo de negocio, son dos, uno de la propuesta de valor y otro es el modelo de negocio, cualquiera de estos, la propuesta de valor quizá define con más detalle todo esto que estamos hablando hoy, de Osterwalder y otros autores, súper recomendable, es información que van a encontrar en todos lados, lo buscan con estos nombres y lo van a encontrar. Running Lean es de Ash Maurya, es el que adaptó el Canvas a un Canvas ágil y que educa sobre esto, ¿no? Sobre esto que estamos viendo hoy. Yo de ahí tomé, también les dejé un artículo muy interesante que es el problema del problema, que ayuda a cómo orientar las entrevistas, que eso está también muy bueno, te ayuda hasta a pensar un guión de cómo planificar este tipo de entrevistas. Y después Alberto Saboya, que es una persona de Google, que escribió este libro y que habla de todos los tipos de experimentos y validaciones y demás que hizo desde las innovaciones cuando él estaba en Google y las que investigó de la industria de tecnología y que la verdad que están buenísimas. Están súper interesantes los ejemplos y los casos, así que sugiero para empezar a meterse en estos temas que vean esto. Y también ahí tenía una, me parece que son las entrevistas Job to be done, ¿sí? Que hay videos que explican las metodologías o hay ejemplos inclusive de cómo hacer las entrevistas. Sugiero que si el tema les parece y les resulta que puede ser interesante, que no dejen de buscar y de mirar
porque así los orienta la acción. Básicamente que se sientan orientados para hacer algo con esto. No sé, Sofi, ¿querés ver si hay alguna duda, si alguien me preguntó algo? Sí, ahí preguntó Mariela Victoria, leo los dos nombres porque no sé cómo le dicen, que preguntó justo de bibliografía y qué bibliografía recomendás para poder abordar el diseño del modelo de negocio en Argentina para un crecimiento a escala. También preguntó paper sobre trabajos actuales. No entiendo por qué en Argentina. Pero bueno, estas metodologías, digamos, la verdad que están muy buenas y te aplican a cualquier tipo de producto que hagas. Lo hagas en Argentina o donde lo hagas. No sé si por dónde iba la pregunta, pero digamos, no cambia que lo hagas donde lo hagas, porque es un marco metodológico, ¿no? En todos casos te va a sugerir que veas el contexto y demás, no te va a decir, mira, en Argentina pasa esto. De hecho, la verdad que habría que hacer una metodología propia de Argentina, porque las condiciones quizás lo acreditan, lo meritan, pero no hay. Estas metodologías son todas internacionales, más que nada de autores de Estados Unidos, que son inversores en general fueron emprendedores o inversores, o están vinculados financian proyectos, y a partir de ahí generan este tipo de metodologías, pero también está bueno que se aplican con cualquier proyecto, los podés aplicar, no sé, trabajamos con proyectos científicos o con muchos proyectos creativos y te sirven igual. Entonces están muy buenas. Bueno, acá tienen la metodología. Sabiendo el nombre, estos son los que yo recomiendo, pero con el nombre pueden googlear y pueden conseguir mucha información en YouTube. Yo igual sugiero que vayan a fuentes de este tipo de autores, ¿no? Pero después van a ver, inclusive vas a ver, no sé, modelos de negocio de las empresas más conocidas. Hay gente que inventa cómo se vería el canvas de la empresa y están disponibles. Entonces, como ejercicio, está bueno también mirarlo y pensarlo que te puede ayudar. Genial. Ahí aclaró que en Argentina, porque los veo todos en inglés y me da curiosidad saber si son aplicables a diferentes contextos, que ya fue respondido. Voy a Sí, sí. dejar el Igual, mail igual hay ahí muchos que están en por español el también. chat. El ¿Cómo? material, el material está también en español y es verdad que como todo lo que pasa, a veces no hay mucho armado sobre proyectos nuestros. Eso sí es cierto. Uno a veces para dar clases y demás tiene que armar los ejemplos propios, pero no es difícil implementarlo. O por lo menos no por ser argentino te va a cambiar para nada. Perfecto. Ahí justo voy a escribir por el chat el mail del Centro Emprendedor, porque sé que fue enviada la presentación a los que se inscribieron desde la Secretaría de Graduados, pero dejo el mail del Centro Emprendedor para todos aquellos que vinieron por otros lados, porque no es solamente el público de graduados, para que pidan la presentación con los links a todos estos materiales. Así que ahora lo mando. Y yo súper recomendaría, por ejemplo, a mí me gusta mucho Ash Maurya, tiene un blog, porque tiene ejemplos como re atractivos, ¿no? Y ahí simula un caso de cómo hacer las entrevistas y mezcla un poco el proceso de arrancar por la solución y todavía no validaste el problema, recrean como esa situación y es muy interesante porque es lo que les pasa en general a los emprendedores. En el link en la presentación pegué el QR, ¿sí? Ese también sugiero que lo miren y que lo lean porque está muy bueno. Perfecto. Genial, mil gracias. Ahí, bueno, agradecieron también por algunos comentarios. Muy claro, gracias, te mandan. Así que Bueno, fueron mandando. Bueno, gracias, Euge, por la charla y a todos los que participaron. bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les resulte motivante, por lo menos como para seguir informándose en estos temas. Y nos veremos en algún otro próximo encuentro. Seguramente. Muchas gracias. Hasta luego.